de conexión pues para esta clase. Les adjunté link pues de Drive, ¿cierto? Pues ahí en Drive está obviamente la clase pasada. Digamos que ahí se van a ir subiendo estas clases. El objetivo pues del día de hoy es básicamente generar la temática sobre la extracción de muestras. ¿Listo? Entonces ya la próxima semana vamos a ver lo que es gravedad específica. O sea, para eso yo les voy a enviar una información. ¿Listo? Y obviamente ahí se van a ir adjuntando pues links pues de videos, pues de cosas varias, obviamente, que pues hoy pues vamos a ver sencillamente unas imágenes nomás para que ustedes entiendan cómo funciona el video. El video pues que yo les voy a enviar al grupo, entonces pues esa es la idea, digamos, ese es el objetivo del día de hoy. ¿Listo? El día de hoy pues vamos a empezar, como les decía, con el tema de extracción de muestras. Digamos que es algo bastante importante dentro de la mecánica de suelos porque uno tiene que saber cómo sacar la muestra del punto de estudio, ¿cierto? Uno tiene que saber de dónde surge, obviamente, pues, digamos, la profundidad de muestreo, pues muchas veces uno no tiene ni idea, ¿cierto? Pues muchas veces esto es una cuestión de puro empirismo, ¿cierto? Pero, pues, obviamente uno no sabe que existen, pues, digamos, normas, como la norma sismorresistente del 2010, que es la que nos rige a nosotros, los ingenieros civiles, ¿cierto? Entonces, pues la idea, pues es que vamos a tratar, pues, esa temática el día de hoy. Entonces, voy a mostrarles, voy a hacerle la proyección pues, ya de la información y cualquier duda, pues, que se va presentando, obviamente, pues, la van generando con el mayor de los gustos. Se resuelve. ¿Listo? Recording in progress. Bueno, básicamente, esta parte se llama extracción de muestras, ¿cierto? Digamos que, pues, hay una condición, ¿cierto? O hay una fuente de donde surge pues todo este tema, ¿cierto? Para eso pues nosotros tenemos que basarnos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, ¿cierto? Que pues pues digamos que lo más seguro es que el próximo año pues allá digamos o salga a la luz la nueva actualización o la actualización pues de este reglamento colombiano de construcción sismo resistente que pues bueno hasta ahora nos rige la NCR 10, ¿no? Digamos es la versión que nos rige hasta el momento y como les digo seguramente el próximo año ya habrá pues otra versión que nos va a regir. Pues ya la NCR, bueno, aquí está, digamos, un poco más completa, son 1600, más de 1600 páginas. Ya a nosotros nos rige este título, o sea, es el título H, ¿listo? Entonces, pues, obviamente, digamos, a veces, digamos que los trabajos se hacen de manera empírica, ¿cierto? O se hacen, digamos, la extracción de muestras se hace porque el ingeniero me dijo que lo haga así, o porque el operario de la máquina me dijo que lo haga así, pero pues digamos que uno debe saber de dónde surge esto, porque pues si no, pues en realidad uno se vuelve demasiado empírico, pues y obviamente eso no es bueno, ¿cierto? Porque nosotros pues nos rigen los principios técnicos, ¿cierto? No principios empíricos. El empirismo es apenas digamos, un complemento dentro de nuestra formación, ¿cierto? Como ingenieros. ¿Listo? Entonces, por allá en el título H, o sea, vamos a desplazarnos al título H. Bueno, pues, obviamente la norma sismorresistente tiene pues un montón de títulos. Por ahí está cargando. Esperen un momentico, por favor. La norma sismo resistente tiene un montón de títulos, obviamente, tema estructural, tema de supervisión, ¿cierto?
tiene temas obviamente inclusive ya de cuestiones ya de redes, ¿cierto? Bueno, este es el título F. Bueno, este es más acá abajo. Pues casi que es el último título, casi, ¿cierto? Entonces aquí estamos pues ya obviamente en lo que es el título H, ¿listo? Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Pues obviamente, me esperan un segundito, yo llego, digamos que en el título H pues hay muchas cosas, ¿cierto? Pues hay una cuestión que se llama caracterización geotécnica del subsuelo, ¿cierto? O sea, la idea, digamos, de caracterizar, pues obviamente es poder establecer unas características, valga la redundancia, o unas propiedades básicas del suelo, ¿cierto? Digamos, digamos dentro de, pues obviamente continuando, después de la interrupción, pues obviamente el tema de las características o el conocimiento, ¿cierto? Del subsuelo, ¿cierto? Del suelo, está enfocado pues básicamente a dos corrientes, ¿cierto? Una corriente que son ensayos de campo, ¿cierto? Es decir, pues en la geotecnia se han ideado, pues obviamente los ingenieros por allá desde 1920, desde los años 20 se han ido ingeniando pues, algunos equipos pues que en su mayoría funcionan por el principio de golpeo, ¿cierto? Al principio de golpeo, hay un principio que se llama el principio de inserción. Entonces, digamos que esos dos principios, pues básicamente nos permiten determinar características de resistencia del material. Es decir, por ejemplo, el ángulo de fricción, pues como les he venido hablando en las clases. ¿Listo? Entonces, pues hay unos ensayos de campo, perdón, que están enfocados, por ejemplo, a materiales perdón, hay unos ensayos de campo que están enfocados a materiales blandos o a materiales cohesivos, hay unos ensayos de campo que están, digamos que restringidos hacia materiales granulares. ¿Listo? Entonces, digamos que esos ensayos de campo también son un complemento pues, de lo que se puede obtener dentro de los ensayos de laboratorio, ¿cierto? Es decir, no en todas las ocasiones yo voy a poder determinar, obtener, sacar muestra, ¿cierto? En condición inalterada, pues que ya vamos a ver qué es una muestra en condición inalterada, vamos a ver qué es una muestra en condición alterada. Entonces, no todas las veces yo voy a poder sacar muestra, por ejemplo, para hacer cortes directos, para hacer, por ejemplo, compresión inconfinada, para hacer, por ejemplo, compresión triaxial, sino que de alguna manera me toca utilizar métodos indirectos, como les digo, como lo son los ensayos de campo para poder determinar ciertas características de resistencia del suelo. ¿Listo? Entonces, ya pues obviamente mencionada la primera corriente, que son los ensayos de campo, pues vamos a mencionar la segunda corriente, que la segunda corriente son los ensayos de laboratorio. ¿Listo? O sea, los ensayos de laboratorio lo que permiten es determinar propiedades básicas o índice y propiedades pues ya avanzadas, es decir, propiedades de resistencia al corte, por ejemplo, propiedades de deformabilidad del material. ¿Listo? Pero digamos que una situación lleva a la otra. Pues, obviamente, cuando yo hago un ensayo de campo, que vamos a ver ahora algunos, pues de manera un poco rápida, ¿por qué? Porque al final, pues digamos que va a haber un poquito más de profundidad de esta parte. ¿Listo? Entonces, cuando se hace un ensayo de campo, por ejemplo, como el ensayo CPT, digamos que es como el más famoso de todos y es el que todo el mundo hace, ¿cierto? Digamos que el ensayo CPT pues va a ser este ensayo y ya lo vamos a ver por acá.
O sea, el ensayo SPT pues es un ensayo muy simple, ¿cierto? Que ustedes están viendo, básicamente esto consta de un trípode, ¿cierto? Pues básicamente este trípode, pues al final, pues está, digamos, articulado con una polea, que se las estoy mostrando por acá en la parte superior, y esa polea, pues lo que hace es, digamos, guiar un lazo, ¿cierto? O una manila, para, pues, incorporar, pues, un martillo de golpeo, es decir, el martillo de golpeo va a ser el que va a ir insertando o va a ir incorporando, digamos, el toma muestras, que ya lo vamos a ver inclusive al final de esta sesión, para ir sacando la muestra en condición, digamos, parcialmente inalterada. ¿Listo? Esto al final está unido pues con un motor, ¿cierto? Digamos un motor de retroceso parcial, ¿cierto? Se llama así. ¿Qué quiere decir motor de retroceso parcial? Pues obviamente los motores siempre van hacia adelante, pero el motor prácticamente puede, digamos entre comillas, utilizar una fuerza de retroceso. ¿Para qué? Para poder levantar obviamente el peso que esto carga. No solamente es considerar, por ejemplo, el peso de un toma muestra, ¿cierto? Que es pues una barra, ¿cierto? Hueca, ¿sí? O es un tubo hueco, pues en últimas medidas, sino que también esto tiene un peso que es el que va a ir incorporando, se va a ir insertando para obviamente sacar la muestra a distinta profundidad. ¿Listo? Esto tiene pues otras variaciones, digamos que este es el trípode básico, ¿cierto? Y hay otra variación, digamos que la están viendo ustedes por acá. La otra variación es esta, bueno, esta es una máquina, digamos que es multipropósito, sino que en este caso solamente está adaptada para hacer ensayo de penetración estándar. Esta máquina, pues básicamente, digamos, lo que ustedes están viendo, por ejemplo, aquí en la parte intermedia es que sostiene un martillo, ¿cierto? De seguridad. Pues ese martillo de seguridad, pues obviamente lo que va a ir generando, digamos, por acá abajo, ustedes están viendo, digamos que hay una tubería, ¿cierto? Entonces, lo que va a ir generando el martillo de seguridad, pues obviamente es la inserción de la tubería, ¿cierto? A diferente profundidad, ¿listo? Ahorita vamos a ver, pues, qué es lo que nos dice la norma sismo resistente respecto a la profundidad, pues, que hay que establecer para hacer estudios geotécnicos o para tomar, pues, muestras, ¿listo? Esta máquina, como les digo, es una máquina multipropósito. ¿Por qué razón? Porque esta máquina no solamente hace esto que les estoy mencionando, que es incorporar a partir de golpeo este martillo de seguridad, sino lo que hace la máquina también es generar rotación. O sea, ¿qué significa rotación? Pues, por ejemplo, cuando se tiene un material muy duro, es decir, por ejemplo, cuando se quiere sacar roca, ¿cierto? Esta máquina también lo puede hacer, ¿cierto? Obviamente para sacar la roca pues hay que tener aditamentos pues digamos especiales, ¿cierto? Hay que tener obviamente digamos pues hablando un poco coloquialmente, ¿cierto? Unas brocas, ¿cierto? De corte, ¿cierto? Entonces, digamos que esta máquina es un poco más completa que el simple trípode que se utiliza para sacar muestra inalterada o parcialmente inalterada, que es el trípode del SPT. O sea, este también hace SPT, obviamente. ¿Listo? Este está conformado, por ejemplo, esta máquina se llama PETI, ¿sí? Esta máquina está conformada, pues, digamos, por una serie pues, de tubos metálicos, pues generalmente son 4 tubos metálicos que forman pues esta torre, y esta torre a su vez lo que hace es sostener esta polea. ¿Para qué? La polea obviamente para ir alzando digamos, este peso, ¿cierto? Entonces al hacer el alzado del peso, obviamente, digamos que se suelta, ¿cierto? Este peso se suelta ¿para qué? Para que obviamente la acción de la gravedad pues permita generar la incorporación pues de la tubería, ¿cierto? La tubería obviamente y el tomamuestras, ¿listo? Entonces, volviendo al cuento, o sea, no me quiero desviar mucho, la caracterización geotécnica del subsuelo habla inicialmente de unidades de construcción. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es, digamos, una unidad de construcción, por ejemplo? Digamos, puede ser una edificación en altura, un grupo de construcciones adosadas, ¿cierto? Cuya longitud máxima no exceda en planta los 40 metros. Cada zona separada por juntas de construcción, pues obviamente cuando se hacen ya, digamos, viviendas, por ejemplo, urbanizaciones, construcciones adosadas de categoría baja, ¿cierto? Hasta longitudes de 80 metros. Y cada fracción del proyecto en alturas, pues obviamente cuando no solamente los proyectos de edificación, pues se hacen edificios, pues digamos, o torres de, diga usted, 10, 12, 14, 18 pisos de altura, sino que básicamente pues también se hacen, por ejemplo, parqueaderos que a veces son, digamos, infraestructura que se adosa o que se pega o que se une a la edificación, o pues digamos infraestructura pues independiente, pues ya sea que el parqueadero quede independiente de la torre. Entonces básicamente todo eso está definido pues por unidades de construcción. Por favor, desactivamos los audios si somos tan amables. Gracias. Entonces, la clasificación según unidades de construcción. Digamos que hay básicamente 4 posibilidades de clasificar a través de unidades de construcción. Entonces, uno puede tener baja, una unidad de construcción baja hasta 3 pisos, ¿cierto? Digamos que, o sea, hay 2 formas de clasificar la unidad de construcción, bien sea por pisos o bien sea por carga, ¿cierto? Digamos ustedes, por ejemplo, en análisis estructural o en diseño estructural o, bueno, concreto armado, como se conoce acá en la universidad, digamos que ustedes obviamente van a tener el criterio más que todo de la carga, ¿cierto? Digamos, las categorías, por ejemplo, bueno, aquí caben, digamos, edificaciones de 3 pisos, no necesariamente son casas, que a veces uno piensa, bueno, digamos una casa, pues es una estructura que tiene 3 pisos, pero las cargas que soporta una casa son bajas, o que soportan las columnas de una casa son bajas, ¿cierto? Pero en cambio, si uno compara, digamos, una edificación de 3 niveles, por ejemplo, un centro comercial, ¿sí? Un colegio, un hospital, una entidad, una edificación de entidad pública, entonces ya obviamente que el nivel de carga que se maneja debido a las luces, que las luces o distancias pues, que se manejan entre columnas, pues obviamente va a ser mayor. Entonces, acá están establecidas cargas máximas de 80 toneladas u 800 kilómetros. ¿Listo? Después viene ya la categoría media entre 4 y 10 pisos o 4 y 10 niveles, entonces ahí ya se manejan, digamos, entre 800 y 4000 kilonewtons, es decir, 80 y 400 toneladas. Después viene categoría alta entre 11 y 20 niveles, entre 400 y 800 toneladas, y la categoría especial mayor a 20 niveles, que son mayores a 800 toneladas por columna. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto a mí me sirve para qué? Para yo poder utilizar esta tabla de acá, esta tabla que es la tabla H.3.2 raya 1, que establece ya lo que dice la norma. O sea, acá no es establecer lo que dice la parte empírica, sino lo que dice la norma. O sea, la norma usted le dice, mire, si usted va a hacer una edificación o algún tipo de estructura de categoría baja, entonces la profundidad mínima de sondeo es de 6 metros, ¿cierto? O sea, que finalmente, ¿qué es un sondeo? Pues un sondeo es una abertura en el suelo que se hace de manera circular, ya vamos a ver todo eso, de 3 pulgadas o de 2 pulgadas de diámetro. ¿Listo? Es decir, es una pequeña abertura que se hace en la corteza terrestre. ¿Listo? Entonces esa pequeña abertura pues la genera una profundidad básicamente de 6 metros al menos para la categoría baja. O sea, que no quiere decir que porque sea 6 metros mínimo usted tome 6 metros. Digamos, ya ahí es donde se requiere de la experiencia del ingeniero de suelos, ¿cierto? Porque pues básicamente el ingeniero de suelos tiene que ir viendo cómo sale el material
y saber si obviamente esto es lo idóneo o lo adecuado, pues usted tiene que hacer una profundidad mayor de exploración geotécnica, es decir, usted baja 8 metros, 9 metros y así sucesivamente. Número mínimo de sondeos 3, bueno, digamos que eso ya, el número mínimo de sondeos, pues es algo que va con el criterio del ingeniero, ¿cierto? Pues hay personas, digamos, que transgreden la norma, ¿cierto? Que utilizan, por ejemplo, para hacer una torre de edificaciones, un sondeo, pues digamos que yo no le hallo sentido, por ejemplo, a hacer un sondeo por torre, por ejemplo, ¿cierto? Eso pues obviamente es transgredir la norma sismorresistente del 2010 o estar por encima de la norma sismorresistente del 2010. Digamos en Colombia, pues nadie está por encima de la norma sismorresistente del 2010. ¿Por qué? Porque esta norma la hacen ingenieros que ya tienen mucha experiencia. Ingenieros, por ejemplo, que tienen 60 años de experiencia, 50 años de experiencia. Entonces, pues obviamente digamos que pues no tiene sentido como transgredir la norma. ¿Por qué razón? Porque cuando hay problemas, o sea, cuando la edificación se le está asentando, cuando se le está generando distorsión angular, pues ahí es donde ya pues todo el mundo empieza a rogar y ya se va a buscar a la norma y obviamente la norma no se cumple por ningún lado. ¿Listo? Después viene categoría media, pues ya obviamente viene profundidades de sondeo mayor, 15 metros, categoría alta 25 y categoría especial pues 30 metros. Digamos que este número de sondeos es lo que plantea como mínimo la norma sismorresistente. ¿Listo? Pues obviamente dependiendo del área en planta, pues obviamente se deben escoger o se deben distribuir, pues bien sea ese número de sondeos o bien sea pues una cantidad superior de sondeos, ¿cierto? ¿Eso de qué depende? Pues siempre la respuesta más básica o la respuesta más, como quien dice, la respuesta a veces que es salirse por la tangente, pero no es tanto, digamos así, sino es una respuesta, digamos, un poco ortodoxa, se puede decir, es que eso también depende del tipo de suelo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un suelo muy blando, ¿cierto? Para eso usted tuvo que haber hecho una investigación geológica del sitio del proyecto. Esto no se trata de llegar al sitio del proyecto e ir haciendo a piques o sondeos, pues como mucha gente lo hace, ¿cierto? Sino que esto necesita de un conocimiento en el área de geología, ¿listo? Entonces, en la categoría, digamos, baja, media, alta, especial, pues básicamente, cuando el suelo es blando o cuando el suelo tiene problemas, usted tiene que caracterizar el suelo de una mejor manera. No es porque se lo diga la norma, ¿cierto? Si no es por qué, porque usted tiene que hacer, inclusive, hoy en día están, digamos, muy enfocados, pues los ingenieros que saben del cuento, pues a hacer una distribución adecuada de perforaciones con el fin de establecer características espaciales, digamos, en 3 dimensiones en la parte de estratos. ¿Listo? Entonces, si uno hace un sondeo, imagínese cómo puede sacar 3 dimensiones en la parte de distribución estratigráfica, sabiendo de que obviamente el suelo es un material completamente variable en el espacio. ¿Listo? Uno pues a veces piensa que el suelo, pues los estratos son horizontales, uno piensa que el suelo, digamos, no tiene internamente bolsas de agua, que no tiene internamente discontinuidades o fallas, sino que uno piensa que el material de suelo es como una mesa de billar, pues que es plano, ¿cierto? El tema de los estratos y obviamente eso no es así, porque el tema geológico es muy variado. ¿Listo? Por eso la invitación es que se revise esto, ¿cierto? Que se revise esto. Ahora, entonces, digamos que ya en el tema, pues propiamente hablando de extracción de muestras, digamos que el objetivo de la exploración geotécnica es determinar tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Listo? La parte cualitativa, digamos que la vamos a empezar a ver esta semana que viene. ¿Listo? Esto es apenas digamos, un grueso de la información pues, que se va a ir manejando a lo largo del curso y que se va a ir retomando. Bueno. Entonces, cualitativamente, pues usted observa características como color, consistencia, humedad. ¿Listo? Cuantitativamente, usted
establece parámetros, digamos, o sea, parámetros numéricos, ¿cierto? Pues un parámetro numérico, por ejemplo, puede ser el límite de consistencia. Un parámetro numérico puede ser un ángulo de fricción. Un parámetro de cuantitativo puede ser, por ejemplo, una deformación. ¿Listo? Entonces, básicamente, para el tema de exploración existen métodos de exploración invasivos y no invasivos, ¿cierto? O sea, los invasivos son los que usted tiene que sacar muestra o como quien dice, ensuciarse, ¿cierto? Para pues obtener obviamente una información que permita hacer una clasificación primaria. O sea, ¿qué significa clasificación primaria? Que usted obviamente va a hacer unas pruebas de plasticidad, va a hacer una prueba para medición del color, ¿cierto? Y digamos que ya, obviamente, digamos que en esos ensayos invasivos también se puede sacar pues una muestra para qué, para hacer ensayos de resistencia, que no solamente, digamos que la parte de laboratorio se está enfocada a la clasificación primaria, sino también a la generación de ensayos de resistencia. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues obviamente que acá se requiere pues que se tome una muestra, entonces la muestra se puede tomar de acuerdo a lo que vimos ahorita, por ejemplo, con el ensayo de penetración estándar, ¿cierto? O se pueden utilizar ensayos diversos, pues por ejemplo, digamos que ensayos que pues pueden o no pueden tomar muestra en condición inalterada, ¿listo? Pero sirven para obtener ciertos parámetros. Por ejemplo, hay un ensayo que se llama ensayo de veleta, que este ensayo permite establecer la resistencia al corte, ensayos de permeabilidad, por ejemplo, ¿listo? Y pues dentro de los ensayos invasivos también están excavaciones tipo cajón, trinchera, ¿cierto? Lo que conocemos nosotros como a pique, que ya lo vamos a ver. Y hay, por ejemplo, el tema de sondeos manuales o mecánicos, ¿listo? Ya los no invasivos son los que no requieren para el conocimiento cualitativo o cuantitativo de la toma de muestras de campo, es decir, los ensayos no invasivos, que inclusive los vamos a ver al final, son los ensayos geofísicos, ¿cierto? Los ensayos geofísicos pueden haber dos tipos de ensayos, que son ensayos geoeléctricos y ensayos sísmicos, ¿listo? Entonces, básicamente, digamos que hay una condición acá, una condición para el tema de la exploración de campo, ¿listo? O sea, ¿cuál es la condición? Por ejemplo, digamos que esta es la foto de una pique, ya se las voy a mostrar por acá. Esta, por ejemplo, es la foto de digamos, de una pique. Es una foto de una pique. ¿Listo? O sea, ¿qué es una pique? Básicamente una pique o una trinchera, pues es una excavación que se realiza con el fin de que una persona pues pueda incorporarse, o sea, pueda meterse, digamos, pues, digamos que entre comillas, cómodamente se pueda meter, porque pues eso no es cómodo. Obviamente, digamos que pues el tema de la humedad, obviamente el tema de que se puede desmoronar suelo, entonces esas cosas pues en realidad pues no son cómodas, pero el objetivo, por ejemplo, de la pique es que usted pueda sacar muestra en condición inalterada. O sea, ¿qué es muestra en condición inalterada? Para ir aterrizando los conceptos. Muestra en condición inalterada es una muestra donde se trata de tomar las características del material, ¿cierto? A cierta profundidad. Es decir, es una muestra donde no hay ningún tipo de alteración o no hay ningún tipo de ruptura, sino que es un bloque, básicamente, y en ese bloque se pueden, obviamente, obtener, digamos, galletas, por ejemplo, para hacer consolidación, o se pueden obtener galletas para hacer corte directo, o se pueden obtener pues muestras, digamos, prismáticas para hacer, por ejemplo, compresión inconfinada. ¿Listo? Entonces, para eso, pues hay que hacer el trabajo con todo el cuidado del mundo. O sea, eso no es llegar y obviamente hacer digamos, hacer el trabajo pues con premura, ¿cierto? O apresurarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay sitios donde pues obviamente uno puede el material sacarlo fácil, ¿cierto?
Digamos, por ejemplo, acá, el material, pues como es un material, se puede decir que continuo, entonces se puede llegar y se puede lograr obtener una muestra en condición inalterada, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una muestra en condición inalterada es, mire, acá tenemos inclusive hay otras foticos, ¿cierto? Digamos que esto es un cubo prácticamente de suelo, ¿cierto? Que este cubo de suelo, pues hay que irlo puliendo, ¿cierto? Para eso se utilizan pues herramientas ya, digamos, herramientas específicas, ¿cierto? Herramientas que permitan hacer trabajos suaves, se utilizan espátulas, se utilizan, por ejemplo, los palustres que utilizan los maestros también sirven, o hay, bueno, hay, digamos, unas herramientas pues, más especiales, ¿cierto? Para poder hacer los apiques y sacar la muestra del suelo. ¿Listo? Entonces, pero para eso, como les digo, hay que hacer el trabajo suave, despacio, ¿listo? Entonces no se trata pues de llegar y pues como cuando uno está haciendo aberturas para posteadura, pues que uno a veces se excede en la fuerza y todo, sino que esto, cuando uno llega a la profundidad deseada, diga usted 1 metro, por ejemplo, entonces pues digamos que esto prácticamente hay que irlo sacando el material que sobra de una manera pues muy, digamos, muy, pues muy lenta, ¿cierto? Para que después, obviamente, digamos, en algún tipo de recipiente, ¿cierto? Y obviamente con uso, pues prácticamente de este papel, por ejemplo, de este papel, que es un papel plástico que se utiliza, por ejemplo, es el que las mamás utilizan para envolver la comida. Entonces, este papel sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de este papel? La idea es que este papel pues pueda preservar las condiciones del material. Este papel inclusive pues como trabaja a tensión permite confinar parcialmente la muestra, es decir, que la muestra resiste un poquito más respecto a las vibraciones, respecto por ejemplo a algún tipo de perturbación, porque no, pues tampoco es que va a aguantar a que la muestra a usted se le caiga, ¿cierto? Y obviamente digamos, obviamente quede pues en perfecto estado, sino que pues a veces cuando esto se traslada pues en los vehículos, esto resiste o ayuda a resistir un poquito más y hace que la muestra pues llegue al laboratorio en unas condiciones pues aceptables, ¿cierto? Entonces, pues obviamente digamos que estos son los famosos apiques. Digamos que los apiques pues hoy en día pues ya son eh, digamos que ya están relegados prácticamente a la parte vial únicamente. Es decir, cuando se va a hacer, por ejemplo, un estudio geotécnico para una vía, pues ahí sí se pueden hacer apiques, pero apiques enfocados a la cuestión de la seguridad. Es decir, no apiques para, usted no va a hacer apiques, por ejemplo, para hacer digamos, un muro de contención grande, por ejemplo, sino que en ese caso usted tendrá que hacer sondeo, ¿listo? Usted tendrá que hacer sondeos, pues obviamente en ese caso, ¿listo? Y lo que yo les decía, por ejemplo, del cuidado, por ejemplo, cuando usted está haciendo una pique, hay que tener cuidado porque suele suceder de que pueden salir sorpresas como esta. Es decir, cuando uno está haciendo el apique, por ejemplo, acá, mire que uno está, acá el señor está haciendo el apique, ¿cierto? Y cuando uno ya está haciendo el apique, le empiezan a salir estas cosas. Le empieza a salir roca, le empieza a salir pues material meteorizado. Y al final, uno se da cuenta prácticamente de que no es factible sacar una muestra en condición inalterada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido o en ese orden de palabras, pues ya uno tiene que, en lugar de hacer el apique, ¿cierto? Digamos que ya establecer inclusive el uso pues de algún tipo de perforador, de perforación, ¿cierto? O de sondeo, pues o de equipo para hacer sondeo, por ejemplo, como este de acá, ¿listo? Entonces, mire pues todas las aristas que esto tiene.
primero, pues que cuando uno va a hacer, por ejemplo, una estructura, pues ya, pues casi que hacer a piques digamos, hacer a piques también, pues obviamente a 6 metros de profundidad, pues es un poco complejo, ¿cierto? Porque uno podría, por ejemplo, en lugar de hacer un sondeo a 6 metros de profundidad, hacer una pique, lo podría hacer. Digamos que la norma no le dice a usted que no haga piques, ¿cierto? Lo que pasa es que ya a cierta profundidad, pues obviamente ya no hay luz, ¿cierto? Ya obviamente no hay, digamos, una buena calidad de oxígeno, ¿cierto? Hay riesgo de que se cierre la excavación, ¿cierto? O sea, hay riesgo de que cuando la persona esté haciendo este trabajo acá, pues se le cierre, ¿cierto? Es decir, que estas paredes de la excavación se le, pues digamos que se le vengan pues hacia uno, ¿cierto? Es decir, pues obviamente que hay un tema ya de inestabilidad de la excavación, entonces todo eso pues puede afectar, ¿por qué? Porque eso sencillamente puede llegar y alguien pues puede generarle algún problema, ¿cierto? Sobre todo a la persona que está ahí dentro metida. Pues digamos que hay historias míticas por ahí, ¿cierto? Que yo creo que son mitos, pues no sé si será realidad, pues no sé, o historias que a mí me han contado, por ejemplo, que hay un señor, digamos, un señor que digamos, que él hace a piques a 20 metros, o sea, en pleno siglo XXI hace a piques a 20 metros, ¿cierto? O sea, pues digamos que no utiliza perforación, ¿cierto? Pues obviamente hacer a piques a 20 metros es un riesgo, porque imagínese, por ejemplo, que se cierra una excavación a 20 metros, no lo saca nadie de allá, o al menos no lo van a sacar vivo a uno, ¿cierto? Entonces, pues esas cosas, pues la realidad es muy cruda, pero eso pasa, ¿cierto? Digamos, uno no se puede confiar en los suelos, uno realmente no puede establecer y no puede muchas veces, digamos que definir a simple vista si un suelo prácticamente es estable, ¿cierto? Pues por mucha experiencia que tenga, porque la experiencia también puede jugarle una mala pasada a veces, sino que uno tiene que ser en ese aspecto un poco precavido, sobre todo porque a veces, o en la mayoría de las veces, uno no hace los trabajos, o sea, el ingeniero no hace los apiques, ¿cierto? Pues obviamente digamos que pues es ideal hacer a piques, ¿cierto? Para empezar la cuestión profesional. ¿Por qué razón? Porque pues eso permite también uno conocer el material, permite obviamente valorar el trabajo de la otra persona, que a veces no se pagan los honorarios, por ejemplo, a las personas que hacen los apiques no se pagan de manera adecuada, si no se paga cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, todo eso, pues lo que hace es que el ingeniero, pues como ya le ha tocado, ¿cierto? Pues yo creo que el ingeniero geotecnista, por ejemplo, el buen ingeniero geotecnista tiene que hacer apiques o tiene que meterse a alguna excavación y tiene que tocar el suelo, tiene que observar el suelo, ¿cierto? Sí, porque pues obviamente eso hace parte también de qué, del conocimiento del material. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿por qué está enfocado esta parte o en qué sentido está enfocado? Esto está enfocado en que pueden haber, por ejemplo, muestreos superficiales en el tema del método invasivo. Digamos que en este caso se pueden extender a áreas pues mayores, pero con pocas profundidades. Por ejemplo, las profundidades pueden ser máximo 1.5 metros. ¿Listo? Entonces ahí pues obviamente como esa es la profundidad que uno utiliza para hacer estudios geotécnicos en su rasante, entonces por eso es que se llaman muestreos superficiales. Ya cuando son muestreos profundos, por ejemplo, digamos que ya los muestreos profundos o poco profundos ya tienen menor influencia hacia la parte lateral, ¿cierto? Pues ahí es donde ya usted utiliza un sondeo o hace un sondeo, ¿listo? Entonces ya los sondeos pues se pueden hacer con técnicas manuales, ¿cierto? Digamos entre 1 y 10 metros, por ejemplo, están los barrenos o están, digamos, es obviamente motores de golpeo también, que ahorita vamos a ver, ¿cierto? Pues, digamos, la orientación de un video que yo les voy a enviar.
Y hay sondeos ya muy profundos, pues obviamente que ya, digamos que ahí la parte manual se queda rezagada, entonces ahí toca hacer SPT, toca hacer rotopercusión, toca hacer percusión, toca hacer rotación. Eso obviamente de qué depende, depende del suelo que uno va encontrando, depende del material que uno va encontrando. Si el material que uno encuentra es roca, pues ya uno no va a poder hacer percusión, porque obviamente, digamos, la percusión pues no va, digamos, enfocada a cortar el material, sino que la percusión sencillamente lo que va a hacer es empujar material o desplazar material para que se va generando reacomodamiento de este y obviamente que digamos que la muestreadora, ¿cierto? Pueda, y pues obviamente ser incorporada a la profundidad de ensayo. ¿Listo? Pues ahí vamos a ver un video, por ejemplo, pues un video o una secuencia de imágenes, porque el video pues prácticamente es el video pues prácticamente es yo creo que es este, no. Pues básicamente aquí lo que vamos a ver es una secuencia de imágenes, más que el video, porque el video obviamente se los va a juntar a ustedes para que lo puedan ver. ¿Listo? Pues básicamente acá, digamos, cuando usted va a hacer digamos, una extracción de muestra a poca profundidad, usted puede utilizar este sistema. Digamos, este sistema, pues casi que es el mismo sistema que tiene, por ejemplo, un saltarín, ¿cierto? O un compactador manual. Este sistema ustedes lo van a ver que es un sistema que incorpora o que induce vibración o que induce también golpeo. Entonces, cuando se induce obviamente el golpeo en este aspecto, lo que se va a ir generando pues es una incorporación, digamos, de el tomamuestras. Inclusive aquí este señor ya está generando el golpeo, ¿cierto? Para incorporar pues el tomamuestras que lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, una vez ya se ha incorporado, pues obviamente ya el golpeador, ¿cierto? Lo que se hace es colocar pues una base, ¿cierto? Para la extracción de la muestra, ¿cierto? Una base pues como la que ustedes están viendo, digamos que es una base sencillamente conformada pues por bueno, dos maderos, pero esos dos maderos pues sencillamente tienen un sistema, ¿cierto? Un sistema de palanca y obviamente ese sistema de palanca lo que va a permitir, pues básicamente, mire, es que estos dos señores acá, pues hagan fuerzas obviamente opuestas a la que se generó, fuerzas ascendentes, con el objeto de que esta tubería que fue incorporada acá, pues pueda ir siendo retirada o puede ir siendo sacada, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que esta es una forma con el fin de que, al final cuando ya se saca, digamos, el muestrador, miren, acá lo tiene el señor, el muestrador. Entonces, cuando ya se saca el muestrador, pues sencillamente en el muestrador, pues va a estar la muestra de suelo, valga la redundancia. Pues aquí estos señores, a partir de unas llaves pico del oro, ¿cierto? Lo que hacen, pues es sencillamente derroscar, que esto funciona por rosca, ¿cierto? Entonces, él lo que hace, pues es quitarle la rosca, ¿cierto? Generando obviamente una fuerza con el fin de que se pueda obviamente observar cuál es la muestra que va saliendo a esa profundidad, ¿cierto? Obviamente, ¿cuál es la falencia que tiene este sistema? O cuál es, por ejemplo, digamos, cuál es, por ejemplo, lo malo que tiene este sistema. Lo malo es que necesita mucho personal, ¿cierto? Entonces, pues obviamente eso es lo malo, porque pues obviamente un sistema más autónomo, perdón, necesita menos personal, porque al fin de cuentas, digamos que, o sea, no es que sea malo tener personal, sino que el tema, pues es que a veces hay zonas, bueno, digamos que hay trabajos pues que son muy sencillos, ¿cierto? Hay extracciones de muestra muy sencillas y obviamente que cuando ya se genera pues la incorporación de mucho personal, pues obviamente los costos se incrementan, ¿cierto?
Entonces al final pues ya se observa la muestra que sale, ¿cierto? En la cuchara y pues se hace pues un registro, se hacen unas mediciones, se hace pues obviamente una observación, ¿cierto? Entonces pues esto digamos es como la forma en la que ustedes van a ver, es una forma en la que se utiliza o que se utiliza para obtener muestra, digamos la forma de obtener muestra digamos que depende del tipo de suelo. Si son suelos sueltos, pues es muy difícil obtener muestra en condición parcialmente inalterada. ¿Listo? Pero en cambio, si son suelos cohesivos, son suelos muy finos, y es más factible obtener muestra pues en condición parcialmente inalterada. ¿Listo? Porque pues en condición perfectamente inalterada, pues con un sondeo es muy difícil obtener muestra, ¿cierto? O sea, que la muestra esté perfectamente representando pues las condiciones digamos, en profundidad del suelo, es muy difícil. O sea, realmente es muy difícil, ¿cierto? O sea, la forma más, digamos, que más se acerca a una muestra en condición inalterada es la PIC. Esa es la única forma, ¿cierto? Obviamente, pues que la PIC tiene, ya vimos unas dificultades, ¿listo? Entonces, ya pues este videito pues se suma, por ejemplo, a este video. Entonces, este video ya es, por ejemplo, cuando hay que utilizar las máquinas, por ejemplo, obviamente de rotación. Entonces, ustedes están viendo acá las imágenes que sencillamente esto pues básicamente es un motor bastante potente. Entonces, la idea de este motor es generar una rotación, pues aquí generar pues una rotación, digamos, a una broca que se coloca, ¿cierto? O una punta que se le coloca al sistema, que la idea de esa punta, es decir, es como si fuera una sierra, prácticamente ir cortando el material, ¿cierto? O irlo desintegrando, depende, pues obviamente de la punta que se utilice, que ya vamos a ver, pues algunas. Entonces, depende de la punta que se utilice, pues se va a hacer corte o se va a hacer destrucción o molienda, como se llama en este aspecto. Entonces, a la hora de la verdad, pues digamos que obviamente de lo que se trata acá es, digamos que este sistema, pues, que ustedes están viendo por aquí, este sistema internamente maneja agua, por eso es que ustedes ven por acá una manguera. Esa manguera lo que está haciendo es ir inyectando agua. ¿Por qué? Porque pues obviamente digamos que las puntas, ¿cierto? De perforación, pues se calientan, ¿cierto? Generalmente pues las puntas son, por ejemplo, diamantadas, ¿cierto? Entonces, pues obviamente la fricción lo que hace es calentar pues las puntas, ¿listo? Pues para eso se utiliza, como les digo, y ustedes van a ver pues de una mejor manera, se utiliza agua. Y obviamente pues digamos que el principio sencillamente es el principio de rotación, ¿listo? Esto en la parte superior, digamos que muchas de las perforadoras de rotación van a tener peso también, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el peso, digamos, el peso del agua, por ejemplo, el peso de la tubería no es suficiente para que para ir hincando, para ir empujando prácticamente la punta de la perforadora para sacar la muestra, digamos, la muestra de roca, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, pues esta es otra forma, ¿cierto?, de sacar muestra en condición, pues digamos que en la roca, pues sí se puede hablar un poquito más de condición inalterada, pues plena, porque pues digamos en la roca salen estos testigos, por ejemplo. Digamos en la roca, pues digamos que salen estos testigos, ¿cierto? Es decir, pues son cilindros sencillamente de roca que salen, pues bien sea de, ¿cierto? Bueno, digamos en la roca se pueden hacer perforaciones con más diámetro, ¿cierto? Más de 3 pulgadas se puede incorporar, eso ya depende para qué yo voy a utilizar pues esa muestra, ¿listo? Entonces, esto se llama finalmente, esto pues permite algo que se llama logueo.
Pues ya el logueo sencillamente es prácticamente en intervalos. Esto, pues, por ejemplo, acá tiene intervalos que normalmente son de 1 metro, es decir, este cajón tiene de longitud 1 metro, entonces en ese metro, pues obviamente se va a ir colocando lo que salió en la perforación, después al segundo metro se va a colocar lo que salió en la perforación y así sucesivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces que el material como está mezclado entre suelo y roca, por eso es que muchas veces no sale de manera continua, ¿cierto? Pero si solamente fuéramos a ver roca a roca, por así decirlo, entonces la roca a roca solo es esto. Es decir, pues obviamente en su mayoría pues va a salir pues este material, pues bien sea que tenga una discontinuidad o varias discontinuidades, entonces, pero al final pues se va a poder recuperar, digamos, este material. ¿Listo? Entonces, mire que al final lo que uno necesita, pues, es esta muestra, ¿para qué? Para hacer los ensayos de resistencia, por ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, digamos, dependiendo de la calidad, de la calidad, por ejemplo, del material, inclusive, por ejemplo, uno, que ya lo vamos a ver ahora, uno utiliza para asegurar esa condición en estado inalterado un tubo que se llama tubo Shelby, que ya lo vamos a ver, que es un tubo que va por dentro del muestreador, que ya lo vamos a ver también. ¿Listo? Entonces, eso permite de alguna manera asegurar que la muestra que esté por dentro, por así decirlo, salga en condición, pues, no plenamente inalterada, pero sí, obviamente, con un grado de confianza importante. Listo, eso depende también del material. Obviamente, en materiales sueltos no se puede sacar ni con Shelby muestra inalterada, entonces, por ende, toca hacer ensayos de campo para determinar condiciones de resistencia. ¿Listo? Entonces, pues íbamos en esta parte. Aquí pues tenemos los apiques pueden ser, digamos, de sección rectangular, pueden ser en sección circular. ¿Eso de qué depende? Pues más que todo eso depende del gusto del usuario, ¿cierto? O sea, no hay, digamos, ninguna regla que usted le diga, no, es que siempre tiene que hacer apiques circulares o siempre tiene que hacer apiques, digamos, rectangulares, ¿cierto? Pues de pronto la única salvedad o la única excepción que existe, por ejemplo, es que obviamente ustedes saben que las excavaciones, digamos, en materiales que son muy blandos, ¿cierto? Las excavaciones tienen que ser circulares, por ejemplo, digamos que ese sí podría ser la salvedad. Eh, las excavaciones circulares que permiten distribuir ya los esfuerzos de compresión de una manera uniforme. Es decir, que las excavaciones circulares pues, van a ser más estables que las excavaciones rectangulares. ¿Por qué? Porque las excavaciones rectangulares, pues en estas esquinas, pues son puntos de falla donde se me puede empezar a cerrar pues la excavación. ¿Por qué? Por temas de empuje que genera pues el suelo circundante. ¿Listo? Preguntas hasta ahora. Bueno, entonces, acá pues ya se establece pues lo que es el tema de excavación mecánica, ¿cierto? Digamos pues que al final pues obviamente usted cuando hace un sondeo pues va a tener una abertura muy mínima, ¿cierto? Entonces pues digamos que eso al final pues sobre todo cuando son obras, digamos obras verticales, pues es mucho mejor hacer sondeo que hacer a pique. ¿Por qué razón? Porque a pique puede intervenir pues en zonas donde usted ponga zapatos, por ejemplo. Digamos que eso es lo malo de los apiques, ¿cierto? En cambio, los sondeos, pues si usted hace un sondeo de 3 pulgadas o 2 pulgadas, digamos, pues realmente el sondeo no, digamos que no obstruye, ¿cierto? Es obviamente el tema
de la misma estabilidad geotécnica, pues cuando se va a poner una cimentación, ¿no? Pues, obviamente el área es muy pequeña, entonces por esa razón, pues básicamente pues está pues definido, ¿cierto? En ese aspecto, ¿cierto? Entonces acá pues digamos se puede sacar muestra en condición alterada. La muestra alterada es esta, no se las había mostrado, pero pues digamos que aprovecho el momento para hacerla. La muestra en condición alterada es esta, miren acá, es esta. ¿Listo? Entonces, esta es la muestra alterada, inclusive, a ver, márgenes. Esta es la muestra alterada, a ver, aquí está. La muestra alterada, por ejemplo, es una muestra que obviamente no conserva las características, ¿cierto?, del suelo a cierta profundidad. Aquí el suelo está desintegrado, ¿cierto? Y estas muestras, pues a mí me sirven es para hacer ensayos de clasificación, o sea, por ejemplo, hacer límites de consistencia, hacer granulometrías, hacer, pues llámese granulometría por hidrómetro, llámese granulometría por tamizado. Esto pues sirve para hacer humedades, pero digamos, usted no puede hacer ensayos de resistencia, por ejemplo, llámese un corte directo, llámese consolidación, a no ser de que las condiciones de análisis del ensayo de resistencia sean unas condiciones, digamos, en condición remoldeada, valga la redundancia. O sea, por ejemplo, cuando se va a hacer un lleno de un material, pues esas condiciones van a ser remoldeadas, ya no van a ser las condiciones originales del material que usted sacó, pues, cierto, del banco, pues obviamente, o del sitio de movimiento de tierra, sino que usted, pues ya obviamente va a tener cierto grado de alteración. ¿Listo? Entonces, pues esta la muestra en condición alterada y ya la muestra finalmente en condición inalterada. Inalterada es esta de acá que ya les voy a mostrar. Esta la muestra en condición inalterada. Mírela acá. Eso es una muestra cilíndrica, que la muestra cilíndrica, pues básicamente, ¿cómo se obtiene? La muestra cilíndrica, pues digamos, por acá vamos a tener en esta imagen, a ver. Bueno, digamos que en esta imagen tenemos un elemento que lo vamos a ver al final con un poco más de detalle, que se llama muestreador. O sea, este es un elemento básicamente conformado por dos tapas ranuradas, que es obviamente la tapa inferior, la tapa superior. Esas dos tapas ranuradas, pues lo que van a hacer es formar una cuchara partida, que es como se conoce el muestreador en este caso. La tapa superior pues va a ir obviamente atada o va a ir obviamente amarrada. ¿A quién? Pues va a ir amarrada a una varilla, ¿cierto? Que ustedes lo están viendo por acá, inclusive, mire. Entonces, la tapa superior va amarrada a esta varilla, que a su vez la varilla va amarrada a lo que es el martillo de golpeo, ¿cierto? Llámese martillo de golpeo de seguridad, llámese martillo de golpeo tipo dona, ¿cierto? Entonces, digamos que al final, pues obviamente todo esto va concatenado, va unido a qué? A que el martillo lo que hace es pues, levantarse, básicamente dejarse caer, ¿para qué? Para que esto se vaya hincando, para que esto se vaya pues incorporando. ¿Listo? Entonces, pues ahí tenemos ya la muestra en condición inalterada y obviamente para sacar esa muestra en condición inalterada lo que uno necesita es este tubito, básicamente, digamos, este tubito que se llama tubo Shelby, ¿cierto? Pues un tubo Shelby, pues realmente es un tubo, digamos, no es que sea ordinario, pues es un tubo, ¿cierto? Es un tubo, pues obviamente, digamos, que se puede utilizar en PVC, por ejemplo, ¿cierto? O en, digamos, se utiliza, por ejemplo, tubería en aluminio, por ejemplo, muchas veces. Se utiliza, por ejemplo, tubería en acero, ¿cierto?
pues obviamente, digamos, el acero es un poco más caro, pero pues también sirve para obtener o para lograr ese objetivo de obtener la muestra en condición, pues ya casi que inalterable. ¿Listo? Pues aquí tenemos inclusive la muestra, por ejemplo, cuando no se utiliza Shelby, la muestra que surge acá es muestra en condición alterada, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos, mire, el muestrador de cuchara partida y aquí tenemos muestra en condición alterada, porque obviamente no se puede formar el cilindro, que es lo que me representa o lo más cercano a representarme las condiciones en profundidad, pues, ¿cierto?, del suelo. Bueno, estos eran los métodos invasivos. Los métodos no invasivos son métodos, por ejemplo, de geofísica, que los vamos a ver al final del curso. Los métodos de geofísica no necesitan que usted saque muestra, pues obviamente no tiene sentido, sino que usted a partir del uso de unos electrodos, por ejemplo, cuando se utiliza resistividad, a partir del uso de unos electrodos, usted puede establecer con un, digamos, con un equipo que lo vamos a ver al final, cierto, equipos de resistividad, por ejemplo, puede establecer perfil de resistividad y al final puede establecer, digamos, cómo está distribuida la secuencia estratigráfica a lo largo, pues, de la profundidad. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, que ya, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de los métodos geofísicos? La ventaja de los métodos geofísicos es que usted le puede generar una secuencia estratigráfica, es decir, cuál es la distribución de estratos en profundidad, de una manera pues muy aproximada. En cambio, cuando se utiliza, por ejemplo, el sondeo, pues es un poco difícil, complicado hacer una interpolación para establecer cómo es la secuencia de estratos o estratigráfica. Imagínense, por ejemplo, si uno hace por torre un ensayo, pues o saca una muestra, pues en condición inalterada, o hace, por ejemplo, un sondeo, pues con mayor razón, pues va a ser más difícil obtener, por ejemplo, la distribución estratigráfica en profundidad. ¿Listo? Entonces, estos son los ensayos geofísicos que los vamos a ver pues con más profundidad, como les venía mencionando. Bueno, esto pues ya, digamos que es la forma, por ejemplo, de sacar muestras cúbicas, por ejemplo, en taludes, cuando se quiere hacer pues algún ensayo de laboratorio, entonces pues hay que obviamente ir esculpiendo o ir tallando, por ejemplo, los bordes de la muestra, ¿cierto? Con el fin de que al final con una palanca uno llegue, presione y la muestra ya sale en condiciones inalteradas. ¿Listo? Pues ya los que son expertos en hacer esto son los, por ejemplo, los arqueólogos, son expertos en hacer esto. ¿Listo? Porque pues obviamente ellos lo hacen con mucho cuidado. En cambio, por ejemplo, ya lo que, bueno, el ingeniero geotecnista pues es un poco acelerado, ¿cierto? O a veces, por ejemplo, uno se acelera porque le cogió la lluvia o se le acabó el día, le llegó la noche. Entonces, cuando ya esas cosas pasan, pues a mí me ha pasado, por ejemplo, que me ha tocado hacer extracción de muestras, digamos, hasta las 8 de la noche, o sea, sin nada de luz, entonces pues toca seguir trabajando, ¿cierto? A veces me ha cogido lluvias torrenciales, entonces pues digamos que todo eso a uno lo va curtiendo, ¿cierto? O le va generando, sobre todo, pues digamos, el criterio pues para hablar de este tema, ¿listo? Entonces, el tipo de muestra, muestra alterada, entonces ahí se hacen ensayos de clasificación, humedades, límites de consistencia, granulometrías. Las muestras en condición inalterada se hacen ensayos de resistencia con presibilidad. ¿Listo? Porque ahí pues se tiene o se representa pues con un grado muy bueno de precisión las condiciones obviamente del material de suelo pues a determinada profundidad. O sea, ahí, pues obviamente no, el material no sufre deformaciones, el material no sufre alteración, pues muy grande. Entonces, esas muestras son utilizadas para hacer ensayos de compresión simple, consolidación corte directo, inclusive por ahí está ensayos triaxiales, ¿no? Que no los he nombrado, pero también, pues obviamente hay que tenerlos en cuenta en esta parte.
Ahí tenemos pues ya la muestra en condición alterada, la muestra A, la muestra B en condición alterada. Perdón. Eh, bueno, digamos que las dos serían muestras alteradas, sino que, digamos, esta muestra B, pues ya es una muestra que saca con cuchara partida. ¿Listo? La muestra en condición inalterada ya la vimos, ¿cierto? La muestra en condición alterada es la que sale de este tubo, que es el tubo Shelton. ¿Listo? Ya este tubo, digamos, en el laboratorio, pues alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo sacan esa muestra del laboratorio? El laboratorio se utiliza, por ejemplo, este equipo, y ya lo vamos a ver. Se utiliza miren. En el laboratorio se utiliza este equipo, ¿cierto? Digamos que es como un sacacorchos, pero más grande, ¿cierto? Este equipo, ¿qué es lo que va a hacer? Este equipo lo que va a hacer es ir empujando la muestra, ¿cierto? Con el fin de que, pues, por el otro lado vaya saliendo la muestra en condición inalterada y obviamente al final, pues, se trate de obtener, digamos, esta muestra que les acabé de demostrar, valga la redundancia, les acabé de indicar, pues, que era esta muestra de acá, este cilindro. Me regalan un segundo que el cilindro está aquí. Pues aquí tenemos pues el cilindro, básicamente. Entonces, pues obviamente ya cuando se saca la muestra cilíndrica, pues es mucho más fácil para los ensayos, es mucho más fácil, porque sencillamente aquí se van cortando las galletas, o se van cortando ya digamos ya las muestras para consolidación, para corte directo, ¿cierto? En cambio, cuando usted saca una muestra, cuando usted, por ejemplo, tiene una muestra como estas de acá, aquí lo que tiene que hacer usted es hacer un proceso detallado en el laboratorio. ¿Listo? O sea, ¿qué es un tallado? Sencillamente un tallado es darle la forma, digamos, más que todo la forma que se le puede dar acá es una forma, digamos, o sea, la más fácil de sacar, en realidad, es una forma redondeada, ¿cierto? La forma prismática o la forma rectangular o la forma, bueno, cuadrada, en este caso, de sección cuadrada, es muy difícil sacarlo. Es decir, es muy difícil que le quede perfectamente cuadrado, es muy difícil, a no ser, la única forma de que le quede cuadrado o perfectamente prismático es que el suelo sea muy duro, pero en suelos blandos es muy difícil, ¿cierto? Por esa razón siempre es mejor utilizar o sacar muestra de sondeo, siempre es mejor, ¿listo? O sea, en sondeo uno no se complica la vida, el sondeo lo hace, pues la máquina hace todo el trabajo, al final, pues uno utiliza herramientas en el laboratorio, ¿listo? Inclusive otra forma, por ejemplo, de sacar digamos, estas muestras, otra forma de sacar estas muestras es cuando, por ejemplo, se utilizan, digamos, sierras. O sea, uno puede utilizar sierras acá, digamos, las sierras que uno utiliza para cortar acero sirven. Entonces, estas sierritas sirven para que usted, pues aquí toca destruir el tubo ya no queda sirviendo, eso es lo malo, ¿cierto? Y esto pasa sobre todo es cuando es muy difícil sacar la muestra, es decir, que la muestra uno le coloca pues el sacamuestra, ¿cierto? Y genera cierto grado de presión y no sale la muestra y no sale y no sale. Y obviamente ya al final, pues digamos que uno pues, no es que se rinda, sino que tiene que utilizar otra alternativa. Entonces la alternativa es cortar, digamos, cortar el tubo. Pues obviamente para cortar el tubo tiene que ser una persona bien expedita, ¿cierto? Pues no lo puede cortar cualquiera porque le puede dañar la muestra, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa, por ejemplo, en el laboratorio con este conjunto, este tipo de muestras. ¿Listo? Preguntas.
Bueno, acá se nos ha corrido un poquito esto, pero por ejemplo, es el tubo Shelby. El tubo Shelby también hay que cubrirlo con papel plástico, ¿cierto? O sea, no es porque ya el tubo, digamos, el tubo, pues se supone que es impermeable y todo, no es que no haya que cubrirlo. ¿Por qué? Porque hay que cubrirle sobre todo las puntas al tubo Shelby. ¿Para qué? Para que la muestra no pierda humedad. ¿Listo? Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando cambia la humedad de la muestra del suelo es muy difícil, pues, digamos, hacer un ensayo con confiabilidad. ¿Qué razón? Porque la humedad modifica la resistencia al corte de la muestra, ¿cierto? Cuando una muestra se seca, cuando una muestra se me seca a mí, generalmente tiene más resistencia al corte. Imagínense, si usted, por ejemplo, saca una muestra en condición de humedad y se le seca, pues obviamente eso es un problema. ¿Por qué? Porque usted los parámetros de resistencia, por ejemplo, que le van a dar en un laboratorio, llámese corte directo, llámese triaxial, los parámetros de resistencia pues van a ser muy superiores y eso obviamente va a hacer de que el diseño no sea adecuado. ¿Por qué? Porque al final lo que usted está haciendo es subdiseñar la estructura geotécnica, ¿cierto? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener, por ejemplo, y qué proceso se debe generar pues, para, obviamente, el manejo de la muestra? Digamos que el proceso, pues generalmente es el tema de extracción. En la extracción, pues hay que evitar de que la muestra se le contamine a usted, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso cambia propiedades, ¿cierto? Pues obviamente hay que evitar que se contamine, por ejemplo, con aceites, hay que evitar que se le contamine con gasolina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces pasa de que como las máquinas que se utilizan para hacer perforación, ¿cierto? Ellas utilizan gasolina, utilizan aceites de N1000 en referencias, entonces al final eso hace pues de que se le pueda contaminar la muestra. Y si se la contamina la muestra es muy difícil obtener unos parámetros adecuados o unos parámetros idóneos, ¿cierto? Entonces, y por otra parte, pues hay que tener en cuenta el transporte, ¿listo? Pues el transporte es muy complicado, ¿cierto? Pues sí hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el transporte, pues básicamente, eh, para hacer eso hay que ubicar en recipientes, por ejemplo, en neveras de icopor, hay que, por ejemplo, la muestra envolverla en cobijas, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, el almacenamiento también hay que tenerlo en cuenta porque usted no puede colocar la muestra en unas, digamos, al lado de una ventana donde le va a dar el sol. ¿Por qué? Porque la humedad le va a cambiar, ¿cierto? O sea, no es por el hecho de que una muestra esté sellada, pues digamos que la humedad no va a cambiar. La humedad puede cambiar, ¿por qué? Porque puede haber desplazamiento de agua interno en la muestra del suelo. ¿Listo? Manejo final, pues evitar fuerzas desmedidas para el tallado de la muestra y salida, pues obviamente el shell. Tampoco, como les digo, eso no se trata, pues, digamos, eso no se trata finalmente de hacer las cosas rápido. Esa es como la enseñanza que yo les dejo, porque a veces, o sea, la gente es muy impaciente y pues digamos genera fuerzas desmedidas y imagínese, por ejemplo, usted esta muestra de acá. Imagínese que no la haya sacado, por ejemplo, en una zona donde tenga una vía de acceso muy cerca, sino que le tocó sacar, por ejemplo, que usted va a hacer una vía nueva, por ejemplo. Entonces, digamos, usted va a hacer una vía nueva y, pues obviamente, el punto de esa vía nueva, pues es muy lejos, ¿cierto? Imagínese que le llegue el operario del laboratorio y le diga, ingeniero, vea, se dañó la muestra. Imagínese lo que cuesta volver a sacar la muestra. Imagínese. O sea, le va a costar transporte, le va a costar logística, es decir, pagarles nuevamente a los operarios, ¿cierto? Entonces, pues el dueño del laboratorio, pues, ¿qué le toca hacer? Sacar de su bolsillo y pagar, ¿cierto? Pues porque obviamente si la muestra llega en condiciones idóneas o adecuadas, pues obviamente
Eso no es culpa de la persona que saca la muestra, sino del que está ensayando, ¿cierto? Ahora, por eso es que la persona del laboratorio, digamos, el técnico, tiene que revisar bien la muestra que le llega. Si la muestra está agrietada, pues obviamente no puede hacerse responsable para hacer un ensayo de laboratorio, porque obviamente, digamos que el laboratorio no se trata solamente de llegar y hacer ensayos y firmar, sino que el laboratorio, pues en cualquier condición, digamos, desfavorable, en cualquier problema que se tiene, digamos, o que se genere en alguna obra, pues el laboratorio también está inmerso. El laboratorio, pues el que firma, digamos, los resultados, pues un ingeniero. ¿Listo? Entonces, obviamente, eso es una cuestión de mucha responsabilidad. Eso no se trata, como les digo, solamente de ir haciendo ensayos por hacer, ¿listo? Sino es una cuestión de mucha responsabilidad, sobre todo en nuestra profesión. La cantidad de muestra para muestra alterada normalmente son 2 kilogramos, pues eso ya depende de los ensayos que usted vaya a hacer, pues obviamente, ¿listo? Digamos que más o menos va entre 2 y 5 kilogramos, sobre todo cuando son materiales granulares, por ejemplo, gravas, cuando usted va a hacer granulometría, por ejemplo, en gravas, digamos que ya no es suficiente con 2 kilogramos, sino le toca 5. Cuando usted va a hacer, por ejemplo, granulometría, digamos, en materiales arenosos finos o en materiales finos, pues obviamente ahí ya con 2 kilogramos pues es suficiente. Que la muestra realmente, pues en muchas ocasiones no pasa pues de los 500 gramos. ¿Listo? Y para la muestra inalterada, pues ya vimos lo que decía la norma sismorresistente del 2010. Ya en el manejo de la muestra en campo y laboratorio, digamos que hay que establecer lo que es el rotulado de las muestras. Entonces, en ese caso, se aconseja identificarlas con los siguientes datos. Toca establecer lo que es fecha de muestreo, número de muestra, pues ahora las autoridades piden coordenadas, ¿cierto? Por los antecedentes que algunas personas han generado, ¿cierto? Entonces ya piden coordenadas, inclusive ahora están pidiendo ya lo que es, digamos, la memoria, ¿cierto? O el archivo que genera el GPS. ¿Para qué? Para la autoridad, pues como tantas cosas han pasado, entonces la autoridad, pues obviamente para cerciorarse de que usted la muestra la sacó pues, en el punto que se va a hacer efectivamente el proyecto. Que, pues en la viña del Señor, como de todo pasa, entonces pues digamos que esas son las condiciones que actualmente se están pidiendo. ¿Listo? Si es tipo de muestra, condición alterada o inalterada, ¿por qué razón? Porque muchas veces resulta de que las muestras inalteradas se rompen y las muestras inalteradas pues llegan al laboratorio y llegan en condición alterada. ¿Listo? Por eso es que hay que darse cuenta muy bien del tema de la muestra, hay que establecer profundidad de la muestra, perforación de la cual fue obtenido la muestra o pues digamos o el apique, ¿cierto? Toca establecer humedad inicial, establecer consistencia de la muestra, color, presencia de roca, presencia de raíces, pues dado el caso. Para eso, pues vamos a ver pues, un material esta semana que viene, como ya les decía. ¿Listo? Entonces ya al final lo que yo les decía, pues la clase pasada, al final, uno pues básicamente tiene varias posibilidades o grupos de muestras, en este caso, donde pues obviamente los grupos de muestras están relacionados con ensayos de laboratorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando es el grupo A, pues únicamente es identificación visual, ¿cierto? Pues digamos que las muestras del grupo A, pues a nosotros no nos interesan, más que todo les interesan, por ejemplo, a los agrónomos, ¿cierto? Porque pues nosotros obviamente con observación visual, pues no es suficiente, ¿para qué? Para obtener parámetros de resistencia. Nosotros, por ejemplo, ya nos vamos a centrar sobre todo en las muestras del grupo B y del grupo C. Digamos, en las muestras del grupo B y C, por ejemplo, en las del B, se hacen ensayos, por ejemplo, de humedad, se hacen ensayos de peso unitario, se hacen ensayos en muestras remoldeadas, consolidación, permeabilidad, resistencia al corte,
¿cierto? En el grupo C, pues ya se hacen muestras obviamente inalteradas, ¿cierto? Se hacen pesos unitarios, consolidación, permeabilidad, resistencia al corte. Y el grupo D, pues ya son muestras muy sensibles, ¿cierto? O sea, ya son suelos, por ejemplo, quebradizos que necesiten los ensayos del grupo C, ¿listo? Entonces, generalmente, pues, digamos, en los estudios de suelos se hacen, pues, ensayos de resistencia al corte, consolidación, se hacen, por ejemplo, ensayos de caracterización inicial. Pues eso es como, digamos, la forma en la que se debe hacer un estudio de suelo, ¿listo? Cuanto a los ensayos. Ya las herramientas utilizadas para la exploración geotécnica ya son palines, barras, o sea, son herramienta menor. Se utilizan muestradores tipo Shelby, que los vimos, muestradores de pistón, muestradores Denison, que ya los vamos a ver. Por ejemplo, acá hay muestradores helicoidales también, que los vieron por ahí en una imagen. Los muestradores helicoidales sirven es para sacar muestra en condición alterada. ¿Listo? Pues digamos que la muestra nosotros en condición alterada no nos sirve de mucho, realmente, o sea, siendo francos, porque pues nosotros, por ejemplo, para diseñar una cimentación, pues lo que me diga a mí una clasificación de un suelo, una humedad, pues realmente no me sirve casi de mucho, porque lo que a mí realmente me sirve es, digamos, más que todo son parámetros de resistencia y de formabilidad. ¿Listo? Entonces, pues ya hay otros tipos de muestradores, muestradores tipo sierra, por ejemplo, ya cuando son, digamos, se va a sacar muestra de roca, muestradores tipo cuña, pues digamos que son ya muestradores que se utilizan, por ejemplo, para sacar muestra en condición alterada, como los helicoidales, por ejemplo, los de hélice, ¿cierto? Y pues hay muestradores también de copa, ¿cierto? Muestradores de copa, pues que realmente los muestradores de copa se utilizan más que todo es para hacer ensayos de campo, ¿listo? Y al final, esta es la cuchara partida, en la que yo les dije que les iba a mostrar. La cuchara partida se trata de que de dos medias cañas, es decir, usted está viendo la media caña inferior, está viendo la media caña superior, estas dos medias cañas van a estar, digamos, unidas por una, digamos, por una rosca superior, por una rosca inferior, ¿listo? Y obviamente esas roscas son las que van a generar esto, miren, ya la mostrador de media caña, acá ya está formado, miren, sino que acá pues ya está obviamente separado de acuerdo a las partes, ¿cierto? Este mostrador pues es el que más se utiliza para, por ejemplo, para hacer ensayos de percusión, es decir, ensayos SPT, por ejemplo, ¿listo? Y obviamente pues por ahí también se está mostrando en la imagen lo que es el tubo Shelby. El tubo Shelby, como les digo, puede ser de PVC o puede ser de metal, puede ser metálico. ¿Listo? Entonces, pues, eso sería. Ya muestradores tipo pistón, ¿cierto? Los muestradores tipo pistón, más que todo, son muestradores de empuje, donde se genera a partir de la inyección de un líquido a presión, ¿cierto? Se genera el empuje, es decir, como lo mismo que hace pues un muestrador de golpeo, pero no genera golpes, sino sencillamente una fuerza para, digamos, la obtención de la muestra, digamos, en condición inalterada, por ejemplo. ¿Listo? O también sirven, por ejemplo, los muestradores de pistón para hacer ensayos de campo. Por ejemplo, ensayos sobre suelo blando, por ejemplo, sirven los muestradores tipo pistón. Y los Denison, muestradores tipo Denison, sencillamente lo único que tienen es al fondo una canastilla, que ustedes la están viendo. Digamos que es esta misma canastilla de acá, miren, es esta misma canastilla. Los Denison solamente sirven es para el uso ya en gravas, por ejemplo, cuando las gravas se saturan, digamos, sirven los muestradores tipo Denison. O sea, para hacer que las gravas ingresen hacia el tubo muestrador, pero que no salgan. ¿Listo? Porque obviamente
Ustedes saben que pues que los materiales granulares cuando se lavan, pues pueden, digamos, ser muy fácilmente movibles o movidos. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces, ¿sí? No, profe, yo creo que está claro hasta el momento. Listo. Muchas gracias. Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, pues de todas formas ahí vamos a ver, ir viendo conceptos, ¿no? Esto es apenas como un abrebocas, ¿cierto? O sea, de esto hay mucho que hablar, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo cómo se caracteriza la muestra, ¿cierto? Por ahí, pues obviamente yo les voy a pues, subir unos videitos sobre el tema de los ensayos, ¿cierto? Entonces, pues obviamente de esto hay mucho que hablar, digamos, durante el curso. Pues más que toda la semana entrante, lo que pues, yo voy a hacerles es un video, ¿cierto? Pues yo tengo un video, sino que el tema es que no está en una excelente calidad, entonces espero pues mejorar la calidad. Un video donde yo les explico cómo identificar muestras, ¿cierto? Pues obviamente acá no era el objetivo identificar muestras, ¿por qué razón? Porque acá es como una generalidad respecto a cómo se obtiene la muestra. Esto ya a partir de la próxima semana vamos a ver lo que es el ensayo de gravedad específica establecido por la norma INVIAS 128. Entonces yo se las voy a adjuntar la norma INVIAS y como les dije en el transcurso de la semana, yo les voy a enviar ya lo que es digamos, el video donde se desarrolla el laboratorio de gravedad específica también. ¿Listo? Entonces, Recording stopped. digamos que eso pues sería, ¿no? Eso sería, pues como les digo, aquí hay mucho que hablar, ¿cierto? O sea, realmente pues, digamos, casi que este tema de extracción de muestra, pues casi que lo enfoca hasta el final, ¿cierto? Porque pues uno tiene que caracterizar la muestra, uno tiene que obviamente ir en cada uno de los ensayos haciendo unos análisis respecto a la muestra, ¿cierto? O sea, uno se tiene que volver pues muy, digamos, muy metódico en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pues digamos que los ingenieros de suelos pues nos toca hacer eso, ¿cierto? Los ingenieros de suelos nos toca pues juntarnos de tierra o de suelo, valga, digamos, la aclaración. Entonces, pues obviamente a nosotros nos toca hacer a pique, nos toca hacer sondeos, ¿cierto? Sobre todo, pues no es que a nosotros nos toque ir con la pala, ¿cierto? Pues en algunas ocasiones toca, cuando no hay gente, pues para hacer los trabajos, nos toca muchas veces, pero digamos, nos toca muchas veces echar pala o nos toca, digamos, con algún tipo de herramienta sacar la muestra en condición inalterada, ¿cierto? Entonces, pues digamos que eso también hace parte del ejercicio profesional, ¿no? Entonces, como les digo, la próxima semana, digamos que vamos a ver este tema de gravedad específica, porque pues vamos a empezar a hablar también de lo que es las propiedades volumétricas y propiedades gravimétricas, ¿cierto? Entonces, pues obviamente nosotros vamos a ver la otra semana que es, digamos, el 18 de diciembre, pues porque digamos que sería prácticamente la última clase de laboratorio por este año, igual que la redundancia, porque el 25 pues ya obviamente estamos pues digamos en otro puente, ¿cierto? Entonces, continuamos pues esta semana, ya nos vemos el próximo martes con los estudiantes del grupo 2, ¿cierto? Básicamente pues digamos que bueno, por ahí yo tenía pues obviamente una actividad que yo les conté que era un taller de resultados de aprendizaje que lo organizó el Ministerio de Educación, que estuvimos el día jueves y ayer, estuvimos por allá en la BIPRI, ¿cierto? La BIS, como se llama ahora,
Entonces, por ahí estuvimos haciendo eso. ¿Por qué? Porque esas son condiciones también, digamos, que permiten la mejora del programa, ¿cierto? Entonces, la mejora del programa, tanto para ustedes, digamos que están prácticamente ya en la segunda mitad de su formación profesional, como para los compañeros, familiares, amigos que vienen y que van a estudiar, pues, ingeniería civil. ¿Listo? Entonces, son cosas necesarias, digamos, que hay que hacer. ¿Para qué? Para seguir mejorando, para seguir generando una buena calidad, pues, en la oferta educativa. ¿Listo? Ya les estoy subiendo esta información, pues, y obviamente ahí estamos pendientes. No se olviden de que el link de la carpeta de Drive está en la descripción del grupo, para que ustedes ingresen. Ahí se va a ir subiendo toda la información. ¿Listo? Ya les envío por ahí, me decía alguien que necesitaba el link. Me decía alguien que necesitaba el link de el grupo del WhatsApp del laboratorio, ¿cierto? Creo que era eso. Por ahí me estaba escribiendo alguien. No sé si el link es de teoría o de laboratorio, porque pues dice ahí que necesita el link del grupo 1, pero hay un grupo 1 del laboratorio y hay un grupo 1 de teoría. Bueno, digamos que, bueno, ahí les adjunto el laboratorio. Bueno, ahí está el laboratorio, el link del grupo del WhatsApp. ¿Listo? No se olviden, en la descripción están las cosas. O sea, está lo que es el link de la clase y está lo que es el link de la carpeta